nuestro destello número 300 os traemos un grupo de 3 funciones que permiten verificar una cuenta bancaria. Estas funciones te resultarán muy útiles si has creado una aplicación de gestión y utilizas cuentas bancarias en ella. Estas funciones las vimos ligeramente en el destello 296 cuando hablábamos de los errores personalizados, pero hoy quiero que las veamos y las tengamos disponibles para poder utilizarlas en nuestras aplicaciones. La función comprueba cuenta bancaria es una función a la que le pasamos el número de cuenta que queremos comprobar. Fijaos, el módulo comienza con una estructura enum que utilizamos para definir los errores personalizados que vimos en el destello que os acabo de comentar. Comenzamos por el primer control, que es el evidente, si es null. Realmente, si esto ocurriese, el error nos lo daría en la propia llamada, nunca llegaría a la función. Lo he dejado porque se encontraba en el ejemplo de errores, pero en un código ya en producción, el control de null debería hacerse en la propia llamada, no en la función. Por eso lo dejo comentado. Si entramos ya en la función, observamos que lo primero que hacemos es unificar la cuenta para que pase lo que nos pasen, sea siempre igual. Por esta razón, eliminamos los espacios en blanco. A partir de ahí vamos a comprobar su longitud, que tiene que ser 20 de caracteres para la cuenta y 4 más para construir el IBAN. No en todos los países es así, pero en la mayoría de los países tiene esta longitud. Deberás de adaptarlo a los códigos de país que tú utilices. Después lo que hacemos es de construir esa cuenta bancaria en bloques. O sea, el IBAN son 4 dígitos, este es el código del país, el número de cuenta son los 10 últimos y los siguientes son el banco, la sucursal y el dígito de control. Esto hace un total de 24 caracteres. Una vez comprobado la longitud, vamos a comprobar el dígito de control. Aquí le pasamos a la función el banco, la sucursal y el número de cuenta. Y la operativa es la siguiente. La primera cifra de la entidad se multiplica por 4, la segunda por 8, la tercera por 5, la cuarta por 10. Después con el código de oficina hacemos lo mismo, se multiplica por 9, por 7, por 3 y por 6. Después sumamos todos los dígitos y se divide entre 11, quedándonos con el resto de la división. A 11 le quitamos el resto y dará como resultado el código de control. En caso de que dé 10, el dígito de control que se utiliza será el 1. Eso en cuanto al primer dígito. Para el cálculo del segundo dígito de control de izquierda a derecha también habrá que multiplicar los 10 dígitos del número de cuenta. Entonces, el primero por 1, el segundo por 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y a continuación hay que sumar todos los números y dividirlo de nuevo entre 11. El resto de la división se restará a 11 y eso se dará el siguiente dígito de control. Una vez que ya lo hemos comprobado, si no coincide, pues evidentemente salimos. Se ha producido un error. A partir de ahí construimos el número de cuenta válido y nos disponemos a calcular el IBAN. El IBAN significa, por sus siglas en inglés, Número Internacional de Cuenta Bancaria. Es un código estandarizado en todo el mundo bajo la norma ISO 13616. Si tienes más curiosidad, en la cabecera del código te he dejado una URL para que puedas estudiar la norma. El cálculo del IBAN lo hacemos mediante la función IBAN cálculo, al que le pasamos el país, como hemos visto según la norma, y el número de cuenta de 10 dígitos. Para calcularlo dispone de su fórmula. Aquí tenemos todas las letras, de la A hasta la Z, letras que se pueden utilizar generalmente en inglés, y lo que hacemos es que el código del país lo dividimos en sus dos letras, ES, la E corresponde al dígito número 5, está la posición 5 y le sumamos 9, con lo cual le pasamos 14. Y la letra S, que está en la posición 19, le pasamos el número 28, es decir, el IBAN construimos una cadena con la cuenta, en este caso 14, 24 y le añadimos 00 al final. Con este número de 24 dígitos y lo dividimos por 97 y al resultado le restamos 98. Esta es la fórmula. Una vez que la tenemos validada y creada, devolvemos en la función la cadena con el número de cuenta ya correcto, con su IBAN correcto y finalizamos. Ya solo queda el control de errores, pero no vamos a volver a hablar porque lo hicimos en el destello 296. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.